Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a comentar cómo está la situación actualmente en el mercado. Por parte del SP500 no hay mucho que comentar, hasta que no veamos cómo abre la sesión y ya quizás en el análisis de la noche podamos comentar algo más, pero recordemos que actualmente en los 3720 hay una resistencia bastante fuerte, resistencia que hemos ido a testear ya en 2 ocasiones y que lo único que hemos visto en esta zona son rechazos. Claramente se ve esa presión bajista sobre esta zona. Además tenemos el gap en la misma zona y todavía no está consiguiendo cerrarlo a pesar de que lo haya intentado en 2 ocasiones. Recordemos que a partir de aquí tenemos el soporte sobre los 3.540 puntos, así que bueno, iremos viendo cómo avanza la sesión de hoy. Como os digo, en el análisis de la noche yo creo que podremos comentar más cosillas. Por parte de Bitcoin sí que hay más cosas que comentar porque hemos visto una serie de eventos bastante importantes, así que bueno, vamos a ir repasándolos todos poco a poco. En el análisis de ayer a la noche veíamos cómo perdimos todo lo ganado durante el día, veíamos cómo ayer a la mañana tuvimos esta gran subida y a la tarde-noche pues ya esta caída que nos hacía quedarnos en la misma zona que pues antes de ayer. En este caso, hemos tenido una noche dentro de lo que cabe bastante tranquila, a pesar de que, como veis en esta vela, intentó romper lo que era, en este caso, el soporte de la parte alta del rango. Lo que vimos aquí fue cómo, a pesar de intentar romperlo, el volumen comenzó a aumentar, no de una manera muy drástica, o sea, no vimos un aumento de volumen significativo, pero sí que hubo un aumento de volumen, y además lo interesante es que frenó el reingreso en el rango. Entonces estamos viendo cómo en esta zona consiguieron soportar al precio de Bitcoin y de hecho vemos cómo más adelante en esta vela de aquí el volumen sí que se dispara mucho más y además con fuerza, o sea, es una vela en la que se denota cierta fortaleza alcista y de hecho ahora si lo revisamos esto en un time frame más bajo probablemente estemos viendo un giro rápido. Porque estamos viendo cómo llegamos a esta zona, vimos que volvió a consolidar la parte alta del rango como un soporte y enseguida comenzaron a entrar estas compras que os comento que hicieron que el precio pues a partir de aquí subiese, rompiese el máximo que tenía por delante y hubiese este cambio en la estructura. Así que de momento no está todo perdido, o sea, todavía nos mantenemos en cierta manera a la espera, pero sí que es cierto que esto podría ser un signo positivo, un signo de fortaleza, porque han conseguido defender al precio en esta zona. Vemos operadores como no quieren dejar que el precio caiga y vuelva a reingresar en el rango. De todos modos, aquí para posicionarnos en long, como comentábamos anoche, es bastante complicado porque ayer, debido a este movimiento, no nos estuvo mostrando fortaleza. Esto, sin duda alguna, no es una muestra de fortaleza, sino más bien de debilidad. Y a lo que estábamos esperando es saber si llegábamos a tener ese reingreso en el rango, pero en este caso todavía no se ha dado. El reingreso no se ha dado con esta vela, porque en esta vela lo que veis sí que tuvimos cierto reingreso, porque bueno, la línea la rompió, pero no vimos que lo rompiese con profundidad, o sea, simplemente vimos que lo intentó romper y enseguida volvió a consolidar, entonces esto no lo podemos interpretar como un reingreso claro, o sea, para considerar que ha reingresado en el rango debería de romper con fuerza, quizás más o menos buscando lo que es la parte media del rango y a partir de aquí, y además cerrando con el cuerpo de la vela, intentar otra vez consolidar, en este caso, como una resistencia la parte alta del rango. Aquí será donde nosotros vamos a evaluar si la situación es correcta para entrar en short. Pero mientras tanto no, o sea, viendo simplemente cómo lo ha roto un poquito, ahí no, y claramente menos después de haber visto esta señal de fortaleza que hemos observado en esta vela. O sea que de momento no está la situación para shorts, a no ser que se cumplan esos requisitos que os acabo de comentar. Ruptura profunda, test a la parte alta del rango y cuando veamos que rechaza ya la parte alta del rango y que la consolida como una resistencia, entonces sí será el momento de buscar la parte baja, como os comentaba, sobre los 17.800 aproximadamente. Por el momento, como os digo, no es el caso, así que hay que esperar. Y para buscar longs, ¿se podrían? Depende. Yo en mi caso no lo voy a hacer porque a pesar de haber demostrado cierta fortaleza en este movimiento, considero que de momento no está la situación como para buscar longs. Debería de buscar más liquidez, en este caso buscando los mínimos que teníamos por delante. Sí que ha buscado estos mínimos,
estos incluso también, o sea que esto podría haber sido simplemente una vela para buscar liquidaciones, pero donde creo que más liquidez va a haber va a ser sobre estos mínimos. Entonces, si viésemos algo de este estilo, la cosa cambiaría. Y entonces aquí sí que tendría un sesgo alcista. Pero para que eso suceda, como veis, tenemos que tener una caída fuerte todavía. Y a partir de ahí, pues lo que podríamos operar, como os digo, es el reingreso en el rango y buscar la parte baja. Entonces, hay operativa todavía que se puede desarrollar para esa situación. Antes de seguir con el análisis, no te olvides de dejar un like y recuerda suscribirte al canal para estar atento a los próximos vídeos. Pero actualmente, después de haber visto esto, yo no voy a estar buscando longs en esta zona. O sea, si se llega a ir el precio así arriba, a mí me da igual, porque no es mi situación para operar y mi metodología pues no me dice que opere esto. Así que yo personalmente no lo voy a operar. Además, ya os comentaba en el análisis de anoche que esta situación me recordaba mucho algo que ya habíamos visto en el pasado, justo en esta zona de aquí. ¿Veis cómo tuvimos también un movimiento bastante similar? Veíamos cómo el precio subía de golpe, pasaban algunas horas y de repente caía de golpe. Pues podríamos ver algo parecido a esto ahora, otra vez, otra subida de golpe, movimiento así otra vez lateral y caída de golpe. Y yo esto, que ruido al fin y al cabo, no lo opero. Así que bueno, si alguien lo quiere operar, pues que lo opere, no es mi caso. Al final yo simplemente comparto mi punto de vista, mis setups, y el que los quiera operar, pues que los opere, y el que no los opere. Al final es mi opinión y no tiene por qué ir pues igual que la del resto. Cada uno, como siempre, debe evaluar las oportunidades que yo estoy valorando, porque además hay gente que tiene diferente gestión monetaria, en el sentido de pues son más agresivos y igual quieren arriesgar un poco más el capital. Yo en mi caso suelo ser bastante conservador y viendo esta señal, por ejemplo, que me denota a mí cierta debilidad, pues no va a hacer que yo tenga ese sesgo alcista en este caso. Así que nada, dicho esto, vamos a repasar los indicadores para ver cómo está por ahí la situación. Comenzamos revisando Bookmap, a ver si carga aquí ya por pantalla, perfecto. Y en Bookmap veíamos algunas órdenes de compra sobre los 18.500 defendiendo al precio, y a partir de aquí fue cuando comenzó a subir. Empezamos a alcanzar algunas zonas donde veíamos algunas resistencias sobre los 19.200, por ejemplo, y luego en este retroceso han vuelto a meter órdenes de compra para defender al precio sobre los 18.800. Como veis, intentando defender al precio en estos niveles. Ahora mismo ya no quedan órdenes de compra sobre esas zonas y de hecho están empezando a entrar algunas órdenes de venta sobre los 19.100 y sobre los 19.200, así que habrá que tener un poquito más de cuidado porque hay una resistencia por delante. Vamos a comentar también lo que es la versión web con el multibook. Y bueno, en este caso veíamos algo parecido. Aquí lo que observábamos es cómo en este último movimiento bajista comenzaron a entrar órdenes de compra sobre los 18.500 que fueron las que hicieron que el precio frenase en esta zona. Como veis, esto ya lo comentábamos creo que ayer a la noche, como había algunas órdenes de compra por aquí y según el precio se fue acercando, pues aumentaron para frenar al precio en estos niveles. Además vemos algo parecido a lo que comentábamos en este caso en Binance, pero en este caso ya no es solo Binance, sino también FTX, Huobi y Poloniex. Así que, bueno, desde diferentes exchanges se veía también compras sobre los 18.500 defendiendo al precio. Ahora mismo, en estos últimos minutos, creo que están empezando a entrar órdenes de venta, sí, sobre los 19.150. Empezamos a ver algunas órdenes de venta, así que habrá que tener cuidado porque parece que hay alguna resistencia todavía por delante. Y bueno, en los 20.000 vemos también ventas, de igual forma en los 18.000 vemos compras, así que yo me quedaría simplemente como que ahora mismo sí que hay algunas ventas todavía por encima del precio, así que habrá que tener cuidado porque eso puede ser una resistencia fuerte en el corto plazo. Y ya para finalizar con el análisis vamos a lanzar el mapa de liquidaciones de medio plazo y luego como siempre el de corto plazo. Recordemos, vale, al salta un error, no pasa nada. Esto a veces sucede, que salta como un mensaje de error, como que no tiene suscripción. En mi caso yo la tengo, así que le damos otra vez a cargar y no pasa nada. Como veis, aquí está el mapa de liquidaciones. Y es que en el mapa de liquidaciones estamos observando mucha liquidez por parte de los short actualmente. Ayer comentábamos ya como sobre la zona de los 20.300 había liquidez totalmente normal porque era el último máximo que marcábamos en este movimiento que tuvimos de sacudida.
Pero lo que me sorprende es que ahora vemos liquidez también sobre los 20.000, sobre los 19.600, sobre los 19.400, sobre los 19.240. Hay mucha liquidez por parte de los short y por eso precisamente no descarto que podamos ver algo de este estilo, otra búsqueda de liquidez y otra caída, algo parecido a lo que os comentaba anteriormente. Entonces, bueno, vemos mucha liquidez por parte de los short en el medio plazo y nos queda cerca estas zonas. Más allá de eso, por parte de los long hasta los 18.000 no empezamos a encontrar liquidez interesante. Todavía nos queda un poco lejos, pero bueno, ahí está. Vamos a lanzar el mapa de liquidaciones de corto plazo y vamos a ver también los TVDs, cómo está por aquí la situación. Ayer comentábamos cómo la mayoría de los exchanges habían estado siguiendo al precio durante la caída, pero ahora sí que hay algunas cosillas interesantes, como por ejemplo, desde Coinbase empezaron a acumular ya en este último movimiento bajista y luego han estado comprando de manera bastante agresiva pues en este movimiento alcista que llevamos. Por parte de FTX parece que también acumularon un poquito en el movimiento bajista, pero luego han estado descargando en el movimiento alcista, así que más o menos han quedado como estaban, aunque quizás sí que tirando un poquito más al apartado bajista, o sea, creo que han descargado más de lo que han comprado. Por parte de Bitfinex, yo diría que más o menos han estado siguiendo al precio, así que ahí no hay mucho que comentar. Y luego por parte de Binance, pues yo diría que han descargado, sí, yo diría que han descargado spot en este movimiento. A pesar de que ha sido un movimiento alcista, ellos han estado descargando un poquito de spot. No parece que tengan mucha confianza en el movimiento. Yo diría que los que están liderando este movimiento alcista son pues desde Coinbase. Porque el resto más o menos están o igual o un poco peor. Entonces nada, en el mapa de liquidaciones de corto plazo no se ve mucha liquidez cerca del precio, pero sí que se ve lo que comentábamos anteriormente sobre la zona del máximo anterior, el máximo este de la sacudida. Vemos como desde los 20.190 hasta los 20.460 hay mucha liquidez por parte de los short. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo.